Muy buenas noches, un saludo cordial desde la APSE a un programa más desde la otra acera. Muy contentos de estar por aquí. En este día vamos a hacer un programita especial en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fecha muy importante para todas nosotras y para la población en general. De hecho, el tema del programa es las mujeres en la pandemia. Y para esto, pues agradecemos a todas aquellas que nos van a acompañar. Cisca Raventós, ella es socióloga. Montserrat Ruiz, es directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria, CANAES. Y Carmen Cruz, ella es presidenta de la Asociación de Trabajadoras Domésticas, Astradomes. Entonces, un gusto tenerlas por aquí, esperamos que sea de mucho provecho, muy importante lo que vamos a conversar, y los dejo con Sofía. Buenas noches, doña Saray, y a las personas que nos acompañan en esta transmisión de hoy. Bueno, no vamos a hablar además de cualquier cosa, vamos a hablar de la realidad de la mitad de la gente del planeta Tierra, porque las mujeres no somos una minoría, las mujeres somos la mitad de la población del planeta y somos la mitad de la población en Costa Rica. Somos más de 2.500.000 personas en este país. Así que vamos a conversar esta noche de los retos que la mitad del planeta ha tenido que enfrentar durante la pandemia, considerando algunas brechas estructurales que ya existían desde antes. Vamos a escuchar la siguiente editorial que la APSE ha preparado para ustedes en esta noche. La ocupación laboral femenina en Costa Rica retrocedió 30 años debido al impacto de la pandemia. Esta pandemia ha profundizado lo injusto, desigual y discriminatorio que es el modelo de desarrollo actual para las mujeres. En promedio, las mujeres del mundo tienen un 25% menos de derechos reconocidos que los hombres. Esto a pesar de que las mujeres son quienes han estado en primera línea de la salud, del cuidado y de la educación durante el encierro. En Latinoamérica, las mujeres representan un 70% del sector educativo y el 73% del sector salud. Las mujeres se han enfrentado a jornadas extenuantes e inhumanas, mayores riesgos de contagiarse de COVID-19 y una brecha salarial en el sector salud que supera el 10% en Costa Rica. En el sector educativo han tenido que asumir muchísimas tareas que no estaban contempladas, como distribución de alimentos para las familias de estudiantes, atención 24/7 por WhatsApp y desde casa atender a su propia familia. No solo se ha dado un incremento en las labores consideradas formales por el sistema, sino que también ha existido un crecimiento exponencial de las tareas domésticas y de cuidado, recargado de forma preocupante sobre las mujeres. Es necesario recordar que las tareas domésticas y de cuidado son categóricamente ignoradas por el sistema, a pesar de que son las tareas que lo mantienen funcionando. No es remunerado, a pesar de significar un 25% del PIB en Costa Rica. Por si fuese poco, la injusticia han aumentado los casos y denuncias por violencia de género. En el 2020 se dio un preocupante aumento en la cantidad de llamadas recibidas al 911 por casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. El aislamiento hizo que las mujeres tuvieran que pasar encerradas con sus agresores por mucho tiempo, lo que aumentó la violencia. En el año 2020 hubo 19 femicidios en Costa Rica, 6 mujeres asesinadas más que el año anterior. La pobreza también golpea más a las mujeres. 23 millones de mujeres latinoamericanas cayeron en la pobreza a causa de la pandemia, para una preocupante suma total de 118 millones de mujeres pobres en la región. También más de la mitad de las mujeres de América Latina se encuentran en empleos de alto riesgo a causa de la pandemia. Por ejemplo, 61% de la economía turística son mujeres, un sector gravemente impactado. Si aspiramos a una sociedad mejor, tenemos retos enormes para las mujeres. No ha existido un interés real del gobierno de la Asamblea Legislativa en atender a la mitad de la población.
Vean el caso de la venta de la cartera de crédito de CONAPE, una institución que ofrece crédito educativo a miles de personas, en su mayoría mujeres, que el gobierno quiere desmantelar para ir con el Fondo Monetario Internacional. Es momento de dejar atrás los discursos vacíos y las campañas hipócritas del Día de la Mujer. No necesitamos su hipocresía, necesitamos verdaderas acciones y políticas públicas que aseguren libertad, plenitud y seguridad para todas las mujeres. Bueno, y después de escuchar este editorial que la APSE ha preparado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, vamos a un corte comercial y regresamos con nuestras invitadas. Yo ya me actualicé. ¿Y usted? Solicite su SIMPE móvil y transfiera dinero de manera rápida y segura desde su celular. Solicítelo hoy mismo por medio de nuestro formulario virtual en www.cajadeande.fi.cr. Caja de Ande. Regresó la Feria de Vivienda de Jupema. Adquirí un crédito para tu casa con las mejores condiciones. Cuota por millón desde 7,338 colones, sin gastos administrativos ni pago de avalúo, exoneración de timbres e impuestos de inscripción de hipoteca. Contactanos al 2284-6500 o escribinos al WhatsApp 8526-9729. Aplican condiciones. Promoción válida hasta el 31 de mayo de 2021. Volvemos del corte comercial. Esta noche hemos dedicado el programa a las mujeres y su realidad, particularmente lo que han tenido que vivir durante la pandemia. Este proceso, que pues tanto a hombres como a mujeres ha sido muy duro, una crisis realmente muy fuerte, pero que las mujeres padecemos aún peor debido a brechas ya existentes desde hace muchos años, tanto a nivel económico como social e histórico en nuestra sociedad. Escuchemos a dos compañeras que desde sus diferentes organizaciones nos han regalado unos minutos para contarnos cómo han vivido las mujeres este 2020 en la economía social solidaria y cómo las mujeres del trabajo doméstico remunerado han vivido el 2020 también. Escuchemos a Montserrat y a doña Carmen. En el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aún nos quedan muchos retos por resolver. Los problemas estructurales ya existentes, sumados a la pandemia, deterioraron la calidad de vida de las mujeres en Costa Rica. ¿Cómo han vivido las mujeres cooperativas y emprendedoras esta crisis? Había una falta de asistencia técnica, de capacitación, de visibilización, de acompañamientos, no solo del Estado, sino de mismas figuras privadas. Las mujeres de zonas rurales son sumamente vulnerabilizadas, están abandonadas por muchísimas políticas públicas del Estado. Podríamos hablar del mismo financiamiento, los requisitos de financiamiento no están adecuados en una prepandemia, ahora en una pandemia mucho menos. A pesar de los retos y del abandono de las mujeres de la ruralidad y las zonas costeras, muchas han encontrado la forma de sobrevivir a la crisis, organizándose y promoviendo formas solidarias de producción. Bueno, por ejemplo, vi una cooperativa nueva, muy interesante, de mujeres profesionales, maestras, que hicieron esta cooperativa para empezar a ayudar y apoyar en los hogares en materia educativa virtual. Las mujeres taxistas que ya se estaban articulando prepandemia y que ya terminaron de articularse y están formando también una cooperativa. En este caso vemos también muchísima mujer rural en zonas, la zona norte, hoy haciendo organizaciones 218 para poder apoyarse en temas agrícolas y de asistencia agrícola y verduras y hortalizas, y muchísimo proceso de entrega en el hogar, muy interesante. En Guanacaste también tenemos a las señoras del maíz funcionando ahí, articuladas con una gran organización como Fedeagua.
Y es que el trabajo doméstico, remunerado o no, es una tarea dura que se volvió aún más exigente en media pandemia, cuando las necesidades de cuidado y limpieza requerían de protocolos, población usualmente desprotegida y altamente expuesta al virus. Doña Carmen, presidenta de Astradomes, nos cuenta sus vivencias. Hemos tenido a muchas compañeras que las han despedido de su empleo. Además de eso, a muchas las cesaron, que era supuestamente mientras regulaba un poco la pandemia, y eso fue pues un despido. Más bien después ya no les contestaban el teléfono, no las volvieron a reintegrar al trabajo. Nunca obtuvieron la carta del empleador para poder accesar a ninguno de los beneficios que habían de los bonos en Costa Rica. Mientras estábamos nosotras luchando por eso, pues las compañeras estaban sufriendo, muchas con hambre, muchas no tenían dónde vivir. Tuvimos el caso de una compañera que la sacaron de donde vivía con sus 2 niños, tuvo que dormir debajo de un puente una noche. Así, aunque las mujeres han dado la batalla en la pandemia de forma admirable, lamentablemente las brechas de género se profundizaron. Ahora nos corresponde buscar soluciones para que las mujeres puedan tener una vida digna. Bueno, y como siempre hemos salido a la calle a preguntarle a las mujeres de a pie cómo han pasado esta pandemia, cuáles retos y dificultades han tenido que enfrentar. Escuchemos lo que nos dicen. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha que recuerda las adversidades que ha sufrido este importante sector de la población a lo largo de la historia. Es por ello que salimos a preguntar cuál ha sido el impacto de la pandemia para las mujeres, quienes nos brindan sus opiniones desde la otra acera. Principalmente es andar con esto, porque eso es algo diferente a lo que nosotros no estamos acostumbrados, andar con la cara tapada. Después, sí, hay muchas cosas que nos han limitado, que se han limitado, como que uno ya no tiene libertad ya de poder caminar con tranquilidad, porque tiene que tener distancia y estarse cuidando, ¿verdad? Más que todo, la pandemia ha afectado mucho psicológicamente. Creo que a todas las amas de casa, principalmente, ¿verdad? Porque nosotras somos las que más tenemos el cuidado en la casa, porque los hombres salen a trabajar. Entonces nosotros somos las que estamos más al pendiente de todo lo que tiene que ver con la limpieza, de todo lo que tiene que ver cuando se trae algún alimento a la casa, estarlo descontaminando. Bastante, más que todo en la parte laboral, digamos. Pero de ahí en fuera, ahí vamos, dice uno. Ya, y en todo, porque ahí uno como mujer tiene que salir a hacer mandados y varias cosas, entonces se le hace a uno muy difícil, porque ahí tiene que cuidarse uno, ¿verdad? Igual. Bastante, porque uno trabaja en la calle y la gente no le quiere comprar. Como mujer a uno le cuesta demasiado conseguir un trabajo, y más si está en silla de brazos. También les consultamos si han tenido que asumir el papel de cuidadoras o educadoras en sus hogares. Sí, de cuidado con mi mamá. Sí, nosotros tenemos a nuestra madre, que es una adulta mayor, y entonces a mí me ha tocado más que nada que cuidarla, entonces con ella hay que tener mucho más cuidado. El rol de, como le digo, educarse en cuanto a lo que es los utensilios de la casa, a tener más control en todo lo que ingresa en la casa. Ay, sí, la de mi mamá, que ya el Señor se la llevó. Fue muy difícil porque porque teníamos que cuidarnos para poderla cuidar a ella, para que no se nos enfermara, pero hasta que el Señor vino y se la llevó. Igualmente les consultamos quiénes consideran que han tenido más afectación por la pandemia, los hombres o las mujeres. Es igual, porque igual, digamos, los hombres y las mujeres, los hombres porque tienen que trabajar y llevar el sustento a sus casas, y las mujeres porque hay unas que también trabajan y les cuesta, qué sé yo, por esta pandemia, hay veces, ¿verdad? Que hay muchas cosas, muchas limitaciones. Yo siento que a todos, desde niños, hombres y mujeres. No puedo decir que solo a nosotras las mujeres, porque sería desvalorizarlos a ustedes. Y conozco muchos hombres que se han visto afectados también. Realmente yo siento que a todos, no específicamente a un género, pero sí a todos en realidad.
No, creo que por igual, a ambos, tanto a los hombres igual como a las mujeres, porque como trabajan hombres, trabajan mujeres también. Sí, demasiado que sí, porque ya hay muchas mujeres, tienen el cargo a sus hijos y ya a veces los ven por menos, entonces nos cuesta más. Como queda en evidencia, las mujeres siguen siendo afectadas por los problemas sociales, encontrándose en una situación desigual y de menor acceso a los recursos, lo que complica aún más su lucha por construir una sociedad con igualdad de derechos. Doña Saray, comentarios sobre estas vivencias que hemos escuchado y también algunas vivencias de las personas trabajadoras de la educación pública en Costa Rica. ¿Cómo ha sido para estas mujeres del MEP trabajar en pandemia? Bueno, ha sido difícil en el sentido que de un día para otro tuvieron que llegar a atender sus labores de educativas en la casa también. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando uno está en la casa, como así lo criaron, ¿verdad? Entonces usted está acomodando, está lavando, está cocinando, está haciendo muchas cosas a la vez. Entonces imagínese lo que es que usted esté en la casa con ya esa costumbre y encima también está laborando, ¿verdad? Y en condiciones que no son las adecuadas, porque el espacio del hogar es para labores, ¿verdad?, propias del hogar y en cambio en lo que es educación, lo que era preparar GTA, revisar, atender en el año pasado que era virtual, ¿verdad?, todavía era más concentrado la situación. Entonces era ahí mismo también estar atendiendo grupos, estudiantes, ¿verdad?, y su familia alrededor. Y a mí me llama la atención ver cómo nosotros hacemos reuniones por Zoom con compañeros, ¿verdad? Y usted ve dónde están los chiquitos y van y vienen y le piden mami esto, mami el otro, y están ahí mismo, o sea, no fue nada diferente a eso, ¿verdad? Y pues sí lo han manifestado mucho los compañeras de lo difícil que es, porque las condiciones, ya le digo, no se prestaban para eso. Y en la casa también entonces ya se asumían más labores, ¿verdad? Más labores. No había esa división del trabajo que debería de existir, ¿verdad? Porque si usted tiene una pareja y comparte, entonces es compartido todo. Y si usted trabaja, es compartido. Claro. con más razón, digámoslo así. Y esa parte sí fue muy difícil, es lo que uno escucha y ha visto de las compañeras, ¿verdad? Así es, todavía nos falta avanzar bastante en términos de equidad y de igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. De hecho, un dato más, de acuerdo al INEC, perdimos a varios cientos de mujeres que se salieron de la educación superior. En el 2019, un 8.1% de la población femenina estaba en el sistema universitario, y en el 2020 con la pandemia ese 8.1 pasó al 7.7. Así que nos quedan retos muy grandes, hemos retrocedido varias décadas. Vamos a un corte comercial y regresamos con la última sección del programa. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Regresamos del corte comercial. Esta noche hemos dedicado el programa a la mujer, precisamente en el marco del 8M, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y en esta última parte del programa, para profundizar sobre el tema, nos acompaña Cisca Raventós, socióloga y académica de la Universidad de Costa Rica, y le hemos preguntado ya en términos más estructurales, porque por el momento veníamos oyendo algunos datos, algunas vivencias, pero intentemos darle un poquito más de forma, ¿no? Estructuralmente, ¿cuáles son las brechas y los retos que esta pandemia ha evidenciado en materia de hombres y mujeres? ¿Cuáles son esas brechas de género que han quedado evidenciadas, que no nacieron de la noche a la mañana y que la pandemia profundizó
devolviéndonos varias décadas en conquistas sociales. Escuchemos a Cisca. Tenemos unas enormes brechas de género que no se han resuelto desde mucho antes de la pandemia. Las mujeres participamos menos en el mercado de trabajo, todavía hay 1/3 de mujeres en Costa Rica que no percibe ingresos propios, ¿verdad? Todavía se recarga muchísimo el trabajo no pago del hogar, del trabajo doméstico, de la producción de alimentos y de cosas y del cuidado en las mujeres, ¿verdad? Y las mujeres en Costa Rica ya sabíamos desde antes de la pandemia que trabajan unas jornadas larguísimas, ¿verdad? Es decir, la encuesta de uso del tiempo de 2017 señalaba que las mujeres en promedio en el país tienen una jornada de trabajo de 72 horas semanales. Con la pandemia, lo peor es que todo esto se exacerbó, porque por un lado, más mujeres perdieron el trabajo que hombres proporcionalmente. Es decir, las tasas de desempleo de mujeres son bastante más altas que las de los hombres, las cuales ya son terribles. Es decir, tanto hombres como mujeres se han quedado fuera del mercado de trabajo, pero en el caso de las mujeres es mucho más alto. Pero por otro lado, la brecha que ya teníamos, digamos, entre las dificultades de entrar al trabajo remunerado y la carga del trabajo no remunerado en la casa, se invirtió, es decir, se exponenció, llamémoslo, no se invirtió, se exponenció. Entonces, por un lado es quedarse sin trabajo, quedarse sin ingreso o disminuir los ingresos, pero por otro lado está el que aumentó muchísimo el trabajo no pago con el confinamiento. Porque al tener a toda la familia en la casa, de pronto hay que hacer muchas más comidas, hay que ver cómo se negocia el espacio, que en distintos espacios para distintos sectores sociales es muy diferente, ¿verdad? Es decir, quienes tienen casas grandes, la gestión del espacio no es difícil. Para una casita muy pequeña, tener a todo el mundo todo el día en la casa, en confinamiento, me parece que es hasta difícil de imaginar cómo lograr mantener ahí la tranquilidad, la convivencia, etcétera. A eso se agrega de que las niñas y los niños han estado todo el año en la casa y que la educación a distancia que se implementó recurrió a unas guías que se le daban a las personas adultas de la casa para que hicieran con sus hijas e hijos. El problema es que sabemos que probablemente una enorme mayoría de las personas que ejecutaron esas guías, además de todo lo anterior que hemos visto, son las mujeres, ¿verdad? Y entre menor el nivel de escolaridad de las mujeres que reciben esas guías, más difícil. Es decir, yo estuve trabajando con una chiquita de 4º grado, las guías, y me costaba un mundo entenderlas, ¿ya? Es decir, eran muy difíciles de entender, de seguir, decía, busque en internet tal cosa. Entonces, yo me imaginaba a alguien que no tiene buen acceso, alguien que todo su acceso es a través de un teléfono y que además esto no es un manejo cotidiano, yo ni me quiero imaginar cómo fue. Entonces, exacerbó las brechas ya existentes a niveles inimaginables. Agradecemos a Cisca por regalarnos estos minutos. Creo que hace un análisis bastante interesante y completo de varios ejes. El trabajo doméstico no remunerado, que también es trabajo aunque no se pague, más el trabajo que sí es remunerado. De hecho, la CEPAL identifica que en un informe precisamente que salió hace un mes, identifica que en esta época de la pandemia más bien se reforzó que las mujeres
se recargaran en esos trabajos domésticos, ¿verdad? Es decir, esa división sexual del trabajo no logró aligerarse, sino que más bien se reforzó. La CEPAL advierte que también hay más concentración de poder masculina, que a pesar de que nosotras estábamos en la primera línea de acción en los servicios de salud, en educación, los grupos que tomaban decisiones eran más de hombres que de mujeres. Advierte que hay más hogares en pobreza y las mujeres somos las que estamos más en pobreza, ¿verdad? Se dice que la pobreza tiene rostro mujer, eso es porque ciertamente las jefaturas femeninas suelen estar en pobreza. Las brechas digitales que también se vieron, de repente hablaba también de la CEPAL de que estamos en trabajos muy poco calificados, entonces más expuestas, en fin, ha sido una problemática tremendamente fuerte y la cosa es cómo salir de esto. ¿Será que hay propuestas? ¿Será que hay propuestas, doña Saray? ¿Será que, verdad? Porque en la mesa multisectorial habían colectivos de mujeres generando un montón de iniciativas y a nivel internacional también, pero en Costa Rica vamos como el cangrejo, ¿verdad? Aprobando jornadas laborales casi esclavistas en vez de avanzar en mejores condiciones de vida para las mujeres y la población en general. Doña Saray, comentarios finales sobre el programa de esta noche. Sí, bueno, quizás aquí lo importante es que el espacio nos sirva, ¿verdad? La conmemoración de este día a nosotras las mujeres nos sirva para reflexionar en nuestro espacio. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos preparando logrando con nuestros hijos e hijas? Porque es un trabajo que tiene que ser en conjunto, ¿verdad? Con la pareja. ¿Cómo estamos haciendo para que en realidad las condiciones sean iguales para todos, ¿verdad? Entonces, yo pienso que por ese lado podemos ir. Yo sé que para algunos es difícil, pero sí es importante que pensemos en eso. Pensemos en qué queremos, qué va a ser lo óptimo para nuestra familia. Yo lo siento como muy familiar primero, ¿verdad? Porque ahí es donde nacen todos esos pensamientos, estas ideas que van transformando a la persona. Entonces, un poco tener eso en cuenta. No queremos ver estas situaciones. Es muy duro ver la situación de las mujeres jefas de hogar, ¿verdad? Con una gran responsabilidad que debe ser compartida, no así. Y bueno, un llamado a la afiliación APSINA para tomar en cuenta esto. Nosotros tratamos con niños, niñas, jóvenes, ¿verdad? Eso también incide en ellos. Entonces, pues retomar esa celebración para hacer más fuertes, más firmes los pensamientos y las ideas de qué es ser hombre y qué es ser mujer, ¿verdad? Por el bien de la sociedad, de la familia y de todos. Y en este momento histórico en Costa Rica, ¿verdad? También tan un poco difícil, y como usted decía también con respecto a lo de las salidas que podemos ver, que aunque existen, ahí están las mujeres dando propuestas, las mujeres presentando, ¿verdad? Sus pensamientos, sus opciones, pero a veces no se toman en cuenta. Así es. Pensar es altamente femenino, dijo Amparo Ochoa, así que compañeras, a reflexionar, y a los compañeros que nos escuchan, pues también a reflexionar, que las tareas tenemos que compartirlas. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, y recordemos que iniciativas, al igual que en el tema del déficit fiscal, de nuevo, iniciativas para este tema hay sobre la mesa, y lo que ha hecho falta es voluntad política, pero bueno, a informarnos y a seguir en el pulso, porque la historia no se hace sola. Muchas gracias y buenas noches. Sí, Sofía, muchas gracias, y a todos muy buenas noches por acompañarnos, y los esperamos en la próxima edición desde la otra acera. Gracias.